quiere una iglesia que sane al herido. El Señor quiere una iglesia que rompa cadenas. El Señor quiere una iglesia que liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que predique un mensaje de esperanza. Jesús nos lo ejemplificó y de eso quiero hablarte. Vete y no peques más. Como ustedes vieron en el Evangelio de Juan, que es el único evangelio que nos recoge esta historia, mientras Jesús estaba enseñando en el templo, llegaron los escribas y los fariseos y trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. La agarraron infraganti. Dice Juan, que narra la historia, que sin ningún tipo de reparo, si ustedes los vieron en el filme, sin ningún tipo de escrúpulo, estos hombres hicieron un espectáculo público y le dijeron y pusieron a la mujer en medio de toda la gente. Y yo sé que usted, al igual que yo, estará de acuerdo en que este fue un acto carente de toda ética y decencia humana de parte de estos hombres, que no mostraron ni el más mínimo sentido común. Si en verdad ellos buscaban una solución al problema, un veredicto justo al problema, mejor hubieran consultado a Jesús a solas, mejor hubieran visto a Jesús a solas, mejor le hubieran llamado aparte y le hubieran planteado la situación, cuál era su opinión, si de veras ellos andaban buscando darle una solución a esta situación. Pero ellos prefirieron humillar doblemente a esta mujer, porque es que desafortunadamente y con dolor en el alma tengo que decirlo, hay a quien le encanta humillar a las personas. Que Dios reprenda ese espíritu dentro de la iglesia, porque a paz nos llamó el Señor y a respetarnos mutuamente los unos a los otros. Y sin ningún reparo le dijeron al maestro, le dijeron al Señor Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu evaluación? Mire usted qué falta de respeto. Ellos andaban buscando la manera de encontrar un problema para crear un problema mayor. Y efectivamente, hermanos, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en particular el libro de Levíticos y Deuteronomio, encontrará que la ley de Moisés condenaba a pena de muerte por lapidación a los hombres y a las mujeres que fueran sorprendidos en el mismo acto de adulterio. Estaba establecido así en la ley de Moisés, sí señor, pero su argumento era una verdad a medias. Sí señor, porque el mandamiento de Moisés decía claramente: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿A quién trajeron? A la mujer. Y aún más me pregunto, ¿dónde está el ofensor y el ofendido si la mujer era casada? ¿Dónde está el hombre con quien ella cometió el adulterio? ¿Y dónde está el hombre que fue traicionado, que era el marido de la mujer? Entonces te das cuenta que era no más que un plan, un programa para crear un conflicto y meter a Jesús en una encerrona. Pero si a esto le sumamos que esta gente, escribas y fariseos, y es la primera ocasión y la única que Juan habla de escribas para referirse a los líderes judíos de la religión judía, ellos conocían muy bien los procedimientos legales de los judíos. Ellos deberían haber llevado a esta mujer ante el Sanedrín, que era el tribunal competente para juzgar estos casos, y no ante Jesús, que no era miembro de la Corte Suprema de la ley judía. Y lo hicieron en el templo para exponer a Jesús públicamente. Le trajeron a Jesús a la vista de todos para públicamente poner en aprietos al maestro, alterando
y acomodando el mandamiento de la ley mosaica para sus propios propósitos. Cuando usted lee el pasaje en Juan capítulo 8, versículo 6, usted se dará cuenta del comentario que hace Juan. Él dice, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Es la razón por la que violaron toda la ética de un juicio justo y correcto de acuerdo a la ley judía, incluso a la ley romana. Pero los escribas y fariseos creyeron que habían metido a Jesús en una encerrona. Ellos dijeron, ahora sí no tiene forma de salir. Cuando le preguntaron sobre la moneda, ¿es lícito dar tributo al César o no dar tributo al César? Otra trampa que le tendieron a Jesús. Pero el Señor, maestro de los maestros, Dios en el cielo y en la tierra, dijo, a ver, muéstrame la moneda. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Dale entonces al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora de igual manera volvieron a tenderle otra trampa a Jesús. Imagínense, hermanos amados, mire, si Jesús decía que apedrearan a la mujer, vamos a ir a ese punto. Si él decía, correcto, vamos a apedrear a la mujer, esta sinvergüenza necesita ser lapidada, a Moisés hay que escucharlos y vamos a caerle a pedrada. Esa decisión hubiera tenido dos efectos negativos sobre Jesús y su ministerio. Primero, perdía su reputación ante el pueblo, que lo tenían como un hombre compasivo y perdonador. Pero como este que dice que tiene compasión con los pobres y con aquellos en necesidad, ahora va a decir que le caigamos a pedrada a esta mujer. Perdería la reputación. Y segundo, lo acusarían ante el gobernador romano porque se había arrogado la justicia que en aquel entonces solo pertenecía al poder del imperio romano. Y además la ley romana no prescribía que el adulterio era causa de lapidación o muerte. Por lo tanto, si Jesús decía, vamos a apedrearla, ellos mismos iban a ir donde estaba el gobernador y decirle, este dijo que la apedreáramos violando la ley romana. Porque ellos sabían que se le había quitado todo poder judicial a los judíos y solo los romanos podían dictar sentencias sobre este tipo de casos, y el adulterio no era causa de muerte. ¿Era o no una trampa? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue llevado ante Pilato? Y Pilato le dijo, bueno, júzguenlo ustedes con su ley. Y ellos dijeron, no, porque no nos está permitido a nosotros darle muerte a nadie. Eso es prerrogativa solo tuya. Y como ahora estos sinvergüenzas querían que Jesús dijera que lo apedrearan. Perdónenme las expresiones, pero yo me mortifico con estas cosas. Conocían la ley, la conocían, pero intencionalmente quisieron meter a Jesús en una trampa. Pero ahora otra posibilidad. Si no condenaba entonces a la mujer, si decía, no, tengamos misericordia, tengamos compasión de ella, ¿quién ha dicho? Eso fue allá, cuando Moisés... No, entonces los judíos podían acusarlo de indultar y fomentar el adulterio, quebrantando la ley de Moisés. Estaría convirtiéndose en un cómplice de la infidelidad. Y entonces los judíos dirían, pero este que es un rabino y un maestro, ¿cómo va a decir que no la apedreemos? Si la ley de Moisés lo prescribe. Y así entonces hubieran tenido una causa para acusar a Jesús como un blasfemo por no aceptar y obedecer la ley sagrada. Se frotaron las manos y dijeron, ahora sí es verdad que la tenemos hecha. De aquí no sale. No sale. Aleluya. Pero la trampa se convirtió en un boomerang para ellos. Porque el Señor transformó un enredo legal en un tema moral. Yo le doy gracias por el Jesús en el que yo creo. Me siento tan seguro en Él. Y Él, hermanos, Jesús le dio la responsabilidad a ellos de ejecutar la sentencia contra la mujer pecadora. Le pasó la bola al cuadro de ellos. Como diríamos en nuestros territorios, le pasó la papa caliente a ellos. Espérate, yo no voy a decidir, van a decidir ustedes. Y de una forma sabia les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellas. No le dijo que no la apedrearan, ni le dijo que sí la apedrearan. Pueden cumplir la ley, hagan lo que ustedes saben que deben hacer, pero puso una condición, puso un atenuante: el que de vosotros esté sin pecado, arriba, lance la primera piedra. ¿Cuánto da gloria a Dios por Cristo? Aleluya. El Señor, note usted, en ese versículo no rebajó las demandas de la ley, más bien los invitó a cumplirla, tirando la primera piedra. Así que no lo podrían entonces acusar de que no apoyaba la ley de Moisés, ni tampoco podían llevarlo ante los romanos a decir: dijo que la apedreáramos. Pero las condiciones que puso hicieron que ellos no pudieran hacer nada, porque los confrontó con su propio pecado. Comenta Juan que esta gente, cuando oyeron a Jesús, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados por su conciencia. La conciencia es ese regulador puesto por Dios en el ser humano que dicta lo bueno y lo malo. Imagínense, activado por una palabra tan poderosa que salió de la boca de Jesús, se convirtió en una palabra como una espada de dos filos. Se vieron confrontados y no salieron huyendo como bandadas. Se fueron uno a uno para disimular que se iban avergonzados de esa palabra y de esa confrontación. Y cuando quedaron solos Jesús y la mujer, Él le dijo a ella que si los que le acusaban se habían ido y no la condenaron, le dijo esta palabra: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay algo interesante, hermanos, entre las cosas que quiero comentarte brevemente, y es que puede ser un grave error pensar que Jesús perdonó con ligereza el pecado de aquella mujer, como si el pecado no tuviera importancia. Aquí no hay indicación alguna de que la misericordia de Dios es licencia para el pecado. La gracia jamás es aumentada o exaltada por la multiplicación del pecado. Lo que sí hace evidente este incidente es que aunque nadie hay tan severo como Jesús contra el pecado, y por eso vino a dar su vida en la cruz del Calvario como solución al pecado, nadie hay tan misericordioso y clemente como Él hacia el pecador, sin importar cuán bajo haya caído. Pues la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. A esta mujer la ley levítica la condenaba, pero la gracia y la misericordia de Dios revelada en Cristo Jesús la alcanzaba. De ahí, de este incidente breve, yo quiero hablarte de tres grandes verdades que encuentro, de acuerdo a mi punto de vista de análisis, de acuerdo a esta historia. Primero, yo creo que Jesús le dio una segunda oportunidad a esta mujer. Como te la dio a ti, me la dio a mí. Se nos ha dado una segunda oportunidad. Mientras que a los religiosos de los tiempos de Jesús los dominaba su propia justicia al punto de mirar a los pecadores con repugnancia y desprecio, sin embargo, la compasión de Jesús por esta mujer adúltera lo llevó a darle una segunda oportunidad en un verdadero acto de bondad y de misericordia hacia ella. Porque no hay nadie tan perdido que el Cristo compasivo no pueda alcanzar. Jesús tuvo compasión de aquella mujer. Y las palabras de Jesús a la mujer adúltera, pudiéramos parafrasearla de esta manera, a la manera en como yo lo veo. Mujer, sé que has estropeado todas las cosas. Hasta hoy todo lo has hecho mal. Pero la vida no se te ha terminado. Te doy la oportunidad de comenzar una nueva etapa en tu vida. Que dejes atrás tu pasado, te levantes sobre el polvo de tu derrota y alcances un nivel de vida superior al
que hasta hoy tú has vivido. Una segunda oportunidad, y la iglesia es portadora de un mensaje de segunda oportunidad. Somos portadores de un mensaje de gracia y de misericordia. Claramente que condenamos al pecado, claramente que confrontamos al pecado, pero el Señor nos ha comisionado para que prediquemos un mensaje de gracia, de misericordia, porque si un día esa gracia y misericordia fue y nos alcanzó a nosotros, de igual manera queremos que otros pecadores sean alcanzados y reciban la gracia, el amor y la misericordia de Dios y obtengan el perdón de sus pecados. Así como Jesús encaminó a esta mujer pecadora a rectificar su vida de pecado y reconciliarse con Dios, de igual manera, hermanos, hemos recibido esa asignación de Dios como iglesia. Una iglesia que predique, hermanos, ese mensaje compasivamente, un mensaje de restauración, un mensaje de reconciliación del pecador a la comunión con Dios por medio de Cristo. Si hubo alguien que entendió esta verdad, si hubo alguien que comprendió esta asignación de Dios, si hubo alguien que entendió perfectamente el mensaje de amor y gracia, a pesar de haber sido un fariseo, a pesar de haber sido un cumplidor de la ley, estricto en cuanto a la ley de Moisés, y después que se convirtió a Cristo, se convirtió en un proclamador del evangelio, fue el apóstol Pablo. Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia, que andaba buscando a los cristianos, que estuvo de acuerdo a que apedrearan a Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con Jesús, entendió que el mensaje de Cristo es un mensaje de misericordia, un mensaje compasivo, y ya en manos comenzó a proclamar esta verdad. Y cuando escribe su segunda carta a los Corintios, él allí en el capítulo 5 y versículo 19, en medio de esta nueva traducción viviente de la Biblia al día, dice: Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. Este es el glorioso mensaje que nos ha enviado a predicar. La Biblia dice que cuanto todos hemos pecado, estamos lejos de la presencia de Dios. Pero también la Biblia asegura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ofreciendo al pecador libertad del pecado y de sus consecuencias. Y también la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Por lo tanto, no deja Dios al pecador sin responsabilidad. La gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. La gracia de Dios está al alcance de todos. La gracia de Dios incluye a todos, pero son las personas los que tienen que responder a ese llamado de gracia. Un día tú y yo lo hicimos, y aquellos que tal vez nos están viendo y no lo han hecho deberían de hacerlo, y aquellos que están aquí visitándonos y nunca lo han hecho deberían de hacerlo, porque la gracia de Dios se ha extendido para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, la Biblia no deja al pecador sin responsabilidad. Jesús no le dijo a la mujer que siguiera siendo la misma adúltera. Jesús no le dijo a la mujer que siguiera haciéndole infiel a su marido o siguiera creando conflicto en otro matrimonio. Le dijo: vete y no peques más. Porque Dios asegura perdonar todos nuestros pecados en Cristo, pero si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, recibiremos gracia y misericordia de Dios. Pero aprendo en esta historia que Jesús es quien nos da una segunda oportunidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y donde quiero llegar siempre en mi reflexión es que nosotros como iglesias somos portadores de este mensaje. Amén. Por muy perdido que el mundo esté, no podemos cambiar este mensaje. Por muy pecador que sea la persona, no podemos cambiar este mensaje, porque esa gran comisión nos la dio Jesús como iglesia. Gloria a Dios. Otra verdad, sencillo,
el bosquejo, para que usted lo tenga en su mente siempre. Además de que el Señor le da una segunda oportunidad a la mujer, creo que Jesús le lanzó un desafío a esta mujer. Sin posibilidad, de acuerdo a la ley de Moisés. Sin posibilidad desde el punto de vista moral. Además de ser una adúltera, fue desprestigiada públicamente. Públicamente. Allí el templo estaba lleno estaba, oyendo al maestro. Y la trajeron estos insensibles hombres. Jesús retó a esta mujer con el desafío de una vida sin pecado, al decirle, vete y no peques más. El Señor no le echó la mano en el hombro y le dijo, está bien, hija, no te preocupes, sigue viviendo como hasta ahora, todo va a estar bien, sigue adelante. A cualquiera le puede pasar algo así. Sigue adelante. Eso no fue lo que le dijo Jesús a la mujer. Como tampoco el Señor justificó el pecado de la mujer adúltera. Está mal lo que haces. Debes salir de donde estás. Eso no te va a llevar a nada bueno. Emprende la lucha para mejorar y cambia de vida de arriba abajo. Le dijo, vete y no peques más. Y es importante que nosotros tengamos esa perspectiva de Jesús. Porque Jesús le hizo ver a esta mujer pecadora que sí es posible un cambio de vida. Que no siempre tenía que ser víctima de sus debilidades sensuales y falta de carácter moral. Jesús desafió a esta mujer a tomar resoluciones de cambios radicales en su vida. Él, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no salvó a la mujer en su pecado, sino que la sacó de su vida de pecado, porque Jesús vino para sacarnos del pecado y impartirnos vida y vida nueva. Amén. El amor de Dios es tan grande, sí. La gente a veces se confunde, hermanos. Dios me ama como soy, pero no quiere que me quede como soy. Dios me ama como soy, y como yo vengo, no importa, vengo hecho pedazos, hecho triza por la vida, pero el amor de Dios no me deja así, el amor de Dios me cambia. El amor de Dios me transforma, el amor de Dios me hace una nueva criatura. Jesús no le echó el brazo a la mujer y le dijo, sigue haciendo lo mismo. Ese es el problema, que tal vez tu marido no te atiende. En definitiva, tú tienes que buscar la forma de cómo resolver tus sentimientos. No, vete y no sigas haciendo lo mismo para que no te vengan males peores. Por eso, hermano, cuando yo miro estos pasajes, yo no entiendo estos predicadores ahora que están predicando un evangelio tan light, de que no confrontan a la gente con el pecado. ¿Cómo yo puedo decirle a un adúltero que Dios te va a bendecir cuando tú estás violando la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cómo yo voy a decirte que Dios te puede bendecir cuando estás violando los principios morales revelados en la Biblia claramente, hermanos? Yo no entiendo ese tipo de evangelio. El mundo más la gracia de Dios. No. La gracia de Dios no es compatible con el mundo. A santidad nos llamó el Señor. Nos saca del mundo. Y esto es iglesia. Iglesia es llamado del mundo y traído a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y eso tenemos que enseñárselo a esta nueva generación ahora, que piensan que todo es light y todo es light. No, hay que cambiar, hay que ser transformado, hay que ser nacido de nuevo y regenerado por el poder del Espíritu Santo. Jesús no le echó la mano a la mujer y le dijo, qué pena, pero bueno, ve a ver qué tú puedes hacer. Vete y no peques más. Es una orden. ¿Decimos amén? Digo, no les voy a obligar a que digan amén si usted no lo cree. Aleluya. Cuando miro este pasaje también me da pena ver a tantas personas esclavas del alcoholismo, del tabaquismo, de la pornografía, de la prostitución, de las drogas, del pecado en sí, que piensan que tendrán que ser así toda la vida. Es que llevo tantos años ya
Conocí a uno de los hermanos que les ministré en la primera iglesia. Fuimos pastores Raquel y yo. Había fumado desde los 8 o 7 años, qué sé yo. Imagínense, ya yo lo conocí casi cuando tenía 60 y pico de años. Toda una vida. ¿Usted cree que pueda ser cambiado, pastor? Claro que sí puedes cambiar, muchacho. ¿Cómo que no? Para Dios no hay nada imposible. Acepta a Cristo para que tú veas. Y efectivamente, mire, ese hombre no faltaba ni un domingo a la escuela dominical. Se convirtió al evangelio. Era militante del partido por más de 40 años. Entregó su carné, soltó su cargo, sirvió a Cristo. Y hubo un año que ese hombre no faltó en los 52 domingos a la escuela dominical. Llovía, tronaba, lo que ocurriera, ahí estaba, era el primero. Porque cuando Cristo llega al corazón de la gente, es cambiado y transformado. No tenemos por qué seguir siendo lo mismo. Esa es la mentira que el diablo le mete a la gente. ¿Tú crees que después de tantos años tú vas a cambiar? Eso es historia del predicadorcito ese que está ahí. Eso es historia de esa gente que se sienta en las iglesias. Eso es cuento. No, esa es la gran verdad que ha cambiado a la humanidad. Esa es la gran verdad, que Jesucristo cambia y transforma. Gloria al Señor. No tenemos que seguir siendo los mismos. Y eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer. No tienes por qué seguir siendo la misma. Vete y no vuelvas a seguir pecando. Sal de ahí, muchacha, que nada de eso te trae nada bueno. Sí es posible un cambio de vida con Cristo, porque Dios extiende su gracia y misericordia. El desafío que Cristo le lanzó a esta mujer pecadora nos convence, entre muchos otros pasajes más de la Biblia, hermanos, que en el Señor sí hay cambio. Porque jamás Dios nos pediría hacer algo que no podamos hacer. El Señor nos ayuda cuando aún nos faltan las fuerzas. La Biblia asegura, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y es un versículo que me encanta y yo sé que usted lo sabe también como yo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué convencimiento tenía el apóstol Pablo después de haber sido un fariseo arraigado, defensor de la ley de Moisés, perseguidor de la iglesia? ¿Qué convicción alcanzó ese hombre cuando conoció a Cristo en el camino a Damasco? Antes fundaba su vida en Moisés y en la ley. Antes era un legalista extremo, candidato a ser miembro del Sanedrín. Era un hombre extremadamente religioso, pero cuando conoció a Cristo, dice él, todo eso por lo cual yo podía enorgullecerme, todo eso que me volaba la cabeza y creía que yo era el mejor fariseo del mundo, lo tengo por basura, porque lo que me interesa es conocer a Cristo, quien ha cambiado y transformado mi vida. Y el que está en Cristo, dice él, es una nueva criatura. Las cosas viejas, todo lo viejo que antes yo hacía, todo eso ha pasado. Y ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Y en ese acto de nacer de nuevo, hermanos, conocido así en la teología, el nuevo nacimiento en Cristo por medio de la fe, es cuando el Espíritu Santo imparte una vida nueva y la persona que lo experimenta ya no será jamás la misma. No sé si en algún momento de su historia cristiana, de su experiencia, tal vez en algún centro laboral o en su propia familia, alguno lo ha cuestionado y le ha dicho, ya tú no eres la misma. Desde que estás yendo a la iglesia, muchacha, ¿qué dominio tú tienes de esa lengua? Bueno, es lo que más cuesta trabajo dominar, ¿no es verdad? Pero eres otra persona. Qué diferente tú eres, hombre. Antes no había mujer que te pasara que el cuello no se te torciera, pero ahora has invalidado ese cuello de ventilador que tenías. Cristo te ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Porque el problema, hermanos, es que la gente no acaba de entender que el que está en Cristo, el Espíritu de Dios, le ha impartido una vida nueva.
Una nueva escala de valores, nuevos principios, nuevo estilo de vida. Porque la vida cristiana es un nuevo estilo de vida. La gente me dice, pastor, ¿y cómo has perdido peso? Digo, no he perdido peso. He quitado el peso que no me hacía falta. Porque uno pierde lo que ama. No, yo no amaba las libras que tenía de más. Me alegro haberlas perdido. Porque he cambiado mi estilo de vida. Y el cristiano cambia su estilo de vida cuando conoció a Cristo. Y el asunto, hermanos, es que no se trata esto de ser reformados, ni tampoco rehabilitados, ni mucho menos reeducados, ni tampoco lavar del cerebro a la gente. El evangelio no es eso. El milagro de la conversión, en ese milagro que ocurre al aceptar a Cristo y permitir que el Espíritu Santo haga real a Cristo en nuestra vida, la vieja personalidad del cristiano muere con Cristo en la cruz y resucita con Él a una nueva vida, de forma que ahora es una nueva persona, tan nueva como si Dios la acabara de crear. De ahí que la Biblia asegure que en Cristo somos una nueva criatura y que tú y yo en Cristo tenemos la mente del Señor. Y que la vida de Cristo nos va cambiando y nos va transformando. Y que el Espíritu Santo va haciendo real a Cristo en nuestra vida. Ese carácter de Cristo se va formando en nosotros y se va haciendo evidente en el fruto del Espíritu, que no es más que el carácter de Cristo formándose en nosotros. Y de esa manera vamos nosotros cambiando, hermanos, y vamos siendo llevados a la imagen de Jesús, porque ese es el propósito para el cual el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para conformarnos a la imagen de su Hijo, porque como Él es, nosotros debemos ser, porque para eso Cristo dio su vida, para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos dio como ejemplo. Amén. En esta vida nueva que recibimos en Cristo, el cristiano adquiere una nueva escala de valores. Antes se gastaba toda la plata con los amigos en borracheras y en cerveza y en mujeres. Cuando se convirtió a Cristo, invierte su dinero en su familia. Antes se iba al mall y no había cartera ni zapato que no se comprara. Ahora mide sus gastos porque necesita saber que debe cooperar para su casa. Yo creo, hermanos, firmemente que la verdad del Evangelio nos hace libres, para que veamos y entendamos que no siempre tenemos que ser los mismos. Y ya en Cristo, esta es una gran verdad, porque ya en Cristo no obligatoriamente tengo que vivir atado al pasado, porque en Cristo puedo ir escalando peldaños, puedo ir creciendo, puedo ir madurando, puedo ir desarrollando mi carácter cristiano, mi nivel de servicio a Dios. Amén. Y otra tercera verdad que encuentro en esta historia, y es que Jesús esperaba que la mujer cambiara. ¿Usted cree lo mismo que yo? ¿De veras? Es impresionante ver cómo Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Cuando había arruinado su reputación, su prestigio moral, y ahora públicamente se había descubierto su pecado. No la encerró en un molde y le dijo, ya esta no hay quien la cambie. Si Jesús no hubiera visto la posibilidad de que esa mujer cambiara, no le hubiera lanzado el reto, vete y no peques más. Simple y llanamente nada hubiera ocurrido. Pero yo creo que Jesús veía un cambio en esa mujer. Sí, hermanos. Creo que Jesús confiaba que aquella mujer adúltera podía cambiar su estilo de vida. Creo que sí. Aunque no se registra, fíjese en la historia, no se registra si ella pidió perdón
o si ella se arrepentía de sus pecados, pero Jesucristo pudo ver en ella que tenía el potencial para tomar una resolución y dejar su vida pecaminosa atrás y experimentar una nueva vida. Porque el Señor no solamente nos ve exteriormente, sino el Señor mira la intención del corazón. El Señor ve nuestro potencial interior. Cuando tal vez la gente nos ve hecho guiñapos humanos, el Señor ve algo valioso. Nos ve, hermanos, como un lingote de oro que necesita ser moldeado, procesado, pero el Señor ve lo bello que hay dentro de nosotros y a Dios gloria por eso, por la misericordia que Él tiene con nosotros, que aunque el mundo lo desecha, Él nos llama y tiene misericordia. Aunque el mundo nos dé con patadas porque dicen que no servimos, la gracia de Dios nos alcanza. ¿Qué hubiera sido de Nicky Cruz si no hubiera habido un David Wilkerson que entendió que Dios podía cambiar a ese drogadicto? ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si alguien no se hubiera ocupado de hablarnos de Jesús? El Señor ve más allá que nuestros pecados y nuestras faltas. El Señor mira el potencial que hay dentro de nosotros, que podemos ser útiles en sus manos. A la mujer pecadora, esta mujer de mala vida, esta mujer que es considerada como una prostituta, que estaba allí en casa de Simón el fariseo, que invitó a Jesús a una cena. Cuando ella llegó, y se espera que no es que estuvieran dentro de la casa, sino en un patio, ya que personas pudientes de aquel tiempo tenían como especie de un patio y allí tenían comidas exteriores cuando llegaba el tiempo del verano, y todo parece indicar que Jesús estaba allí en casa de Simón el fariseo, y vino aquella mujer y entró, porque cuando llegaba un rabino a una casa de este nivel, las personas de la ciudad podían venir a escuchar las enseñanzas del maestro, del rabino. Es la razón por la que aquella mujer adulta, aquella mujer pecadora, considerada como una prostituta, llegó a los pies de Jesús y dice que regaba los pies con sus lágrimas y que lo perfumaba con un perfume. Y el fariseo dijo: si este fuera profeta, sabría que esta es una sinvergüenza de la ciudad. Porque somos así. Porque somos así, tan fácil para juzgar a la gente. Y Jesús le dijo: Simón, llegué aquí y tú ni siquiera me lavaste los pies cuando tú sabes que llegué con los pies polvorientos. Y eso forma parte de la cultura judía. Ni los pies me lavaste. Ni siquiera me ungiste con aceite. Y para colmo, ni un beso de bienvenida me diste. Sin embargo, esta mujer, desde que yo llegué, no ha cesado de llorar y de lavarme los pies con sus lágrimas y de perfumarme. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Jesús le dice a la mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. Con el diálogo que tiene con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. 6 maridos has tenido, 6 maridos, pero yo te ofrezco agua de vida eterna. Al ladrón que estaba colgando ahí en la cruz, junto a él en el Calvario, que aquel le dijo: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio esa palabra de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. En casa de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, aquel extorsionador, aquel que se había enriquecido de alguna manera ilícita con los impuestos del propio pueblo, Jesús entró a su casa y dio esta preciosa declaración que no puedo nunca dejar de mencionar: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque aunque ustedes los menosprecian, aunque ustedes los rechazan, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y ese es el mensaje que tú y yo como iglesia tenemos que proclamar. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un mensaje de cambio y vida, un mensaje de esperanza para el pecador, hermanos. El amor y la misericordia y la gracia de Dios están al alcance de todos los que anhelan experimentar algo nuevo en esta tierra. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este es el mensaje que la iglesia carga. Esta es la gran responsabilidad, la gran tarea
que nosotros tenemos, hermanos, de proclamar un mensaje de esperanza. Este mundo va de mal en peor, porque la Biblia así lo dice, pero en medio de esta situación crítica que vive la humanidad, Dios tiene un remanente en la tierra y del cual tú y yo formamos parte, que tenemos este mensaje de esperanza que tenemos que proclamar, este mensaje de salvación que tenemos que anunciar. Gloria a Dios. A veces estamos tan entretenidos que no nos damos cuenta que tenemos la mayor asignación del mundo, y es predicarle a la gente que en Jesucristo hay esperanza de vida. Y nos encerramos en todo lo que está ocurriendo y nos convertimos en fiscales cuando somos más bien proclamadores de un mensaje de esperanza. Así que yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, sigue ofreciendo segundas oportunidades. Porque cuando el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. No hay hijo perdido que Dios no pueda cambiar. No hay marido tan duro que Dios no pueda transformar. No hay matrimonio que no tenga ya solución que el Señor no pueda llegar si se le abre la puerta para que haya un cambio y una transformación. Creo que Jesús sigue ofreciendo segundas oportunidades, y ese mensaje lo cargas tú y lo cargo yo como iglesia. Jesús sigue retando a las personas, porque sí es posible una nueva vida en Cristo. Jesucristo sigue creyendo en el potencial de la gente, por eso sigue diciendo: vete y no peques más. Y además se ofrece como el mejor amigo para estar con nosotros todos los días del mundo hasta que Él venga a buscar su iglesia. Yo creo que este mundo necesita oír una iglesia que proclame un mensaje de reconciliación y esperanza, que sin dejar de confrontar al pecador con su pecado, sepa comunicarle que en Cristo hay esperanza de cambio y de vida nueva.